Bienvenidos al primer taller del curso de matemáticas básicas. En este taller resolveremos los ejercicios de la página 31 y 32, la parte de ejercicios 1.1. Entonces, en el primer ejercicio vamos a considerar los siguientes conjuntos. Los podemos ver a la izquierda. Estos conjuntos son los números naturales. Ahí están listados. Primero están por extensión 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y sigue así hasta el infinito. Y también están expresados por comprensión. Por comprensión son los z, tal que z es un número natural. El segundo conjunto, P, son los x, tal que x es un número natural par. Bien, entonces dice número natural par. Entonces sabemos que número natural par, conjunto P, serían el 0, el 2, el 4, el 6, el 8 y así. El tercer conjunto es el conjunto de los números naturales impares. Entonces sería el complemento del conjunto anterior. Sería 1, 3, 5, 7, 9, etc. El cuarto conjunto es un conjunto A de los números naturales pares y mayores que 4. Entonces A serían los números naturales pares y mayores que 4. No dice mayor o igual, entonces debe ser estricto. Entonces serían 6, 8, 10, 12, etc. El siguiente conjunto es el conjunto B. El conjunto B es bastante sencillo. Es un conjunto con apenas 3 elementos, 6, 8 y 12. El conjunto C también es bastante sencillo. Tiene el 1, 2, 4, 6 y 8. El conjunto D, bueno, tenemos un conjunto un poco más complicado. El conjunto D consta de los W, tal que W es solución de la ecuación W menos 3, que multiplica W menos 5 igual 0. Bueno, entonces el conjunto solución de W menos 3, W menos 5 igual 0, pues bien, ya está factorizado. Entonces sabemos que el conjunto solución es W igual 3 o W igual 5. Entonces este conjunto D tiene solo estos dos elementos. Muy bien. El conjunto E también consta de dos elementos, 3 y 5. Y finalmente el conjunto F consta únicamente del elemento 0. Bien, entonces ya tenemos la lista de nuestros conjuntos, ya conocemos cuáles son los elementos que pertenecen a cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar con la primera parte de este taller. El primer ejercicio dice: en la columna de la izquierda de la siguiente tabla encuentra parejas de los conjuntos que acabamos de definir. Entonces ahí vemos una lista de pares de conjuntos, BP, I naturales, PC, CB, etc. Entonces dice: use la columna de la derecha para llenar el espacio entre ellos con los signos está contenido, contiene, está contenido estrictamente, contiene estrictamente, no está contenido o no contiene, que represente la o las relaciones que se verifiquen entre dichos conjuntos, como lo muestra el ejemplo del primer renglón. Amplíe la tabla tantos renglones como considere necesario para reforzar los conceptos de contenencia. Bien, entonces aquí tenemos la tabla. Entonces vamos a chulear cada uno de los cuadros que cumplan con la propiedad. Por ejemplo, en este primer cuadro estaremos indicando que B está contenido en el conjunto P, ¿cierto? Lo cual es verdad. El conjunto B es el conjunto de los números 6, 8 y 12.
y el conjunto P es el conjunto de los números pares. Entonces efectivamente B está contenido en P. Ahora, B contiene a P. Bueno, pues eso no es cierto, porque por ejemplo, el 0 es un elemento en P, pero no es un elemento en B. Y nosotros sabemos que para que P esté contenido en B o que B contenga P, todos los elementos de P tienen que estar en B. Entonces, no está contenido. Ahora, B está contenido estrictamente en P. Bueno, recordemos que para que esté contenido estrictamente en P, entonces debe ser que P contenga totalmente a B, pero que P tenga elementos que B no tiene, ¿cierto? Ya habíamos dicho, por ejemplo, que P tiene al 0, ¿cierto? Pero tiene al 6, al 8 y al 12. Entonces, B está contenido estrictamente en P. Ahora, ¿B contiene estrictamente a P? Pues no lo contiene, mucho menos lo contiene estrictamente. Entonces no satisface. B no está contenido en P. Bueno, ya habíamos dicho que B estaba contenido en P. Entonces también es mentira que B no esté contenido en P. B no contiene a P. Entonces, como ya habíamos dicho, si no lo contiene, entonces esta satisface. Listo. Y finalmente una columna de si B y P son iguales. Bueno, pues no son iguales. Ya hemos dicho, si B está contenido estrictamente en P es porque B y P no son iguales. Listo. Otra forma pues de decir que son iguales es que B esté contenido en P y P esté contenido en B. Si estos dos cuadros satisfacen, entonces pues serían iguales, pero en este caso no. Ahora, el conjunto I de los números impares y el conjunto N de los números naturales. Bien, entonces los números impares estaban definidos como los números naturales, que son impares, ¿cierto? Entonces naturalmente están contenidos en los naturales. Los naturales tienen los números pares, entonces I no puede contener los naturales, entonces no satisface la segunda casilla. En la tercera casilla, I está contenido estrictamente en los naturales, es verdad, ¿cierto? Por ejemplo, N tiene elementos que I no tiene, los números pares, entonces satisface la segunda. En la cuarta casilla, I contiene estrictamente a los números naturales, pues no los contiene, tampoco los contiene estrictamente, mucho menos. Entonces no satisface. En la siguiente casilla tenemos que I no está contenido en N, pues no, ya dijimos que estaba contenido, entonces tampoco satisface. Y no contiene a los naturales, es verdad, satisface. Y finalmente, I es igual a N, no son iguales. Siguiente, P, el conjunto de los números naturales pares, y C, el conjunto que tiene los elementos 1, 2, 4, 6 y 8. Bien, entonces en este caso tenemos que P no está contenido en C, ¿cierto? P es un conjunto infinito, tiene todos los números pares, y C pues solo tiene 5 elementos, entonces no satisface en este caso. P contiene a C, pues P es el conjunto de los números pares y C tiene a 1, 2, 4, 6, 8. El 1 no es un número par, entonces P tampoco contiene a C, entonces tampoco satisface la segunda casilla. La tercera casilla, bueno, pues en la tercera y la cuarta casilla, si uno no está contenido en el otro, mucho menos va a estar contenido estrictamente, ¿cierto? Notemos esa relación. Si estos de acá estaban contenidos, ¿cierto? Entonces podrían estar contenidos estrictamente. Si no están contenidos, mucho menos van a estar contenidos estrictamente. Bien, entonces pues ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta casilla satisfacen. Entonces, como ya dijimos que no están contenidos, entonces la quinta y la sexta satisfacen, ¿cierto? Bien, y no son iguales claramente. Ahora el conjunto C, el conjunto de los 5 elementos, y B,
el conjunto de 6, 8 y 12. Entonces veamos. C no está contenido en B, ¿cierto? C tiene pues al 1, ¿cierto? Y ese elemento no está en B, entonces la primera no satisface. C tampoco contiene a B. B tiene al 12 y no es un elemento que esté en el conjunto C. Listo. Entonces, pues como no están contenidos ninguno dentro del otro, mucho menos alguno va a estar contenido estrictamente dentro del otro. Bueno, entonces como no están contenidos, entonces satisface que C no está contenido en B y B no está contenido en C. Bueno, y naturalmente, pues evidentemente no son iguales. Y el conjunto de los números impares naturales y D, el conjunto con las soluciones de W-3, W-5 igual a 0, que ya dijimos que eran los elementos 3 y 5. Bien, entonces el conjunto de los números impares, pues es un conjunto infinito, no puede estar contenido pues en un conjunto con dos elementos. Entonces la primera casilla no satisface. Y contiene a los números impares, D solo tiene el 3 al 5, son números naturales impares, entonces satisface que I contiene a D. Bueno, I no está contenido en D, entonces mucho menos está contenido estrictamente. I contiene estrictamente a D, sí, D solo tiene 3 y a 5, ¿cierto? Y tiene muchos más elementos. Bueno, entonces, como dijimos que I no está contenido en D, entonces la quinta casilla satisface. Y bueno, ya habíamos dicho que D sí estaba contenido en I, o que I contiene a D, entonces la sexta casilla no satisface y evidentemente son distintos. Entonces, ahora los conjuntos A son los pares mayores que 4 y B es el conjunto con 6, 8 y 12. Bueno, entonces A es un conjunto infinito, pues tiene muchos más elementos que B, ¿cierto? Tiene por ejemplo el 14, el 16, al 20, al 100, ¿cierto? B no contiene pues esos elementos, entonces la primera casilla no satisface. La segunda casilla, A contiene a B, efectivamente, 6, 8 y 12 son números que están en A, son números mayores que 4 y son pares. Entonces satisface la segunda casilla. Bueno, A no está contenido en B, entonces tampoco va a estar contenido estrictamente. A contiene estrictamente a B, eso es cierto, ¿cierto? A contiene muchos más elementos, contiene a B y muchos más elementos. A no está contenido en B, eso también es cierto. Listo, ya hemos dicho que A no está contenido en B, tenía el 16. A no contiene a B, bueno, eso entra en contradicción pues con la segunda casilla, entonces no satisface. Y finalmente pues ellos son distintos, no satisface. D y E, bueno, D es el conjunto con W tal que W es solución de la ecuación W-3, W-5 igual 0, ¿cierto? Pues ahí está expresado por comprensión y por extensión dijimos que era 3 y 5. E es el conjunto que está expresado por extensión con los elementos 3 y 5. Bueno, entonces ellos son iguales, entonces tenemos que D está contenido en E, ¿cierto? Cada elemento en D le pertenece pues a E y viceversa, cada elemento que está en E está en D. Listo. Entonces ya con estas dos condiciones de acá, que de este contenido en E y este contenido en D, entonces ya sabemos que ellos son iguales. Vamos a poner por acá, son iguales. Bueno, entonces en este caso D está contenido estrictamente en E. No, eso es falso. E no contiene más elementos que D. Pues contiene a D y no contiene otros elementos. Entonces no satisface. Lo mismo pues en el otro caso. D no puede contener estrictamente a E. Tiene al 3 y al 5 y no tiene más elementos. Y bueno, D no está contenido en E y D no contiene a E, pues no satisface.
¿cierto? Ya habíamos dicho que estaban contenidos. F y P. F es el conjunto que solo tiene el número 0 y P es el conjunto de los números pares. Pues bien, el 0 es un número par, entonces F está contenido en P. Y F no puede contener a P, ¿cierto? P tiene pues muchos más elementos, tiene el 2 y el 2 no está pues en F, solo tiene un elemento, entonces no satisface. F está contenido estrictamente en P, bueno, eso es cierto. P contiene a F y contiene pues muchos elementos distintos. F contiene estrictamente a P, bien, F no contiene a P, mucho menos lo contiene estrictamente, no satisface. F no está contenido en P, bueno, F está contenido en P, entonces entra en contradicción. Esta casilla no satisface. F no contiene a P, bueno, F dijimos que no lo contenía, entonces satisface la sexta casilla. Y bueno, ellos son diferentes. A, el conjunto de los números pares mayores que 4, y E con los elementos 3 y 5. Bueno, pues resulta que ni A está contenido en E, ni E está contenido en A, ¿cierto? A contiene números pares y E tiene pues dos números impares. Entonces A no puede estar contenido en E. Y A tampoco puede contener a E. A solo tiene números pares. Entonces ninguna de estas dos satisface, ¿cierto? Entonces como no está contenido, mucho menos va a estar contenido estrictamente, ¿cierto? No satisface. Y bueno, y como ya no están contenidos, entonces satisface la quinta y la sexta casilla. Y ellos son distintos, F y F. Bien, pues evidentemente son iguales. F está contenido en F. F contiene a F. F no está contenido estrictamente en F. No hay elementos en F que no estén en F, ¿cierto? No satisface entonces la tercera, la cuarta, tampoco la quinta y la sexta casilla, ¿cierto? Y ellos son iguales. Listo. Entonces, esto concluye el primer punto. El segundo ejercicio dice: llene la tabla siguiente con los signos pertenece o no pertenece según el elemento de la fila pertenezca o no al conjunto de la columna. Puede guiarse por el ejemplo de la primera fila. Bien, entonces empecemos con el 4. El 4 ya está resuelto, entonces vamos a revisar. Dice, el 4 pertenece a los naturales, efectivamente, ¿cierto? El 4 es un número par, entonces pertenece. El 4 no es un número impar, entonces no pertenece. El 4 es un número par, pero el 4 no es mayor que 4, entonces no pertenece a A. El 4 no está en el conjunto B. El conjunto B solo están los elementos 6, 8 y 12. Entonces no pertenece al conjunto B. El 4 está en el conjunto C. En C están 1, 2, 4, 6 y 8. Entonces 4 pertenece a C. En D ya dijimos que los elementos D eran 3 y 5. Entonces no está en D. E también contiene los elementos 3 y 5 nada más. Entonces el 4 no está en E. Y finalmente F solo contiene el elemento 0. Entonces 4 no pertenece a F. Siguiente elemento, el 12. El 12 es un número natural, es un número par, no es un número impar, es un número par mayor que 4, entonces pertenece. El conjunto B tiene 6, 8 y 12, entonces pertenece también al conjunto B. El conjunto C pues solo tiene 1, 2, 4, 6, 8, entonces no pertenece al conjunto C.
El conjunto D tiene 3 y 5, entonces no pertenece a D, tampoco pertenece a E. E también tiene solamente a 3 y a 5, y F solo tiene a 0, entonces 12 no pertenece a F. El 5 es un número natural, pertenece a los naturales. El 5 no es par, entonces no pertenece. El 5 es un número impar, entonces pertenece a los números impares. El 5 es mayor que 4, pero no es par, entonces no satisface. El conjunto B tiene 6, 8 y 12, entonces 5 no pertenece a B. El conjunto C tiene 1, 2, 4, 6, 8, entonces 5 no pertenece a C. El conjunto D tiene los elementos 3, 5, soluciones de la ecuación, entonces 5 pertenece a D y también pertenece a E, ¿cierto? Ya habíamos dicho que E y D eran iguales, y 5 no pertenece a F. 0 es un número natural, es un número par, no es un número impar, ¿cierto? Recordemos pues que 0 es par porque se puede escribir de la forma 2k para algún k, en este caso sería 0, y un número es impar si se puede escribir de la forma 2k más 1, ¿cierto? Y pues no hay forma pues de escribir 0 de esa forma. A es el conjunto de números pares mayores que 4, 0 no es mayor que 4, entonces no pertenece a A. B tampoco pertenece a B, 0 no está, pues no es 6, ni 8, ni 12. El C, el conjunto C, no pertenece a C. D, pues solo está 3 y 5, no pertenece. A E tampoco, y finalmente F contiene justamente al elemento 0, entonces sí pertenece. 3, el elemento 3 es un número natural. Efectivamente, pues en la lista solo tenemos números naturales, entonces pues la primera columna siempre va a ser que pertenece. 3 no es un número par, entonces no pertenece a P. Sí es un número impar, entonces pertenece ahí. No es un número par, tampoco es mayor que 4, entonces no pertenece a A. Tampoco pertenece a B, solo están 6, 8 y 12. Tampoco pertenece a C, no es igual a ninguno de sus elementos. Pero si pertenece a D, efectivamente 3 es solución de esa ecuación, pues pertenece a D y pertenece a E, ¿cierto? Contiene justamente pues al 3, el 5, contiene el 3, y no pertenece a F, ¿cierto? Después F solo contenía el 0, ¿cierto? Entonces pues es el único que va a pertenecer ahí. El 1 es un número natural, no es par, no pertenece. Es impar, ¿cierto? Es impar, se puede escribir de la forma 2k más 1, en este caso k sería 0, 3 era impar, entonces se puede escribir de la forma 2k más 1, en este caso k sería 1, ¿cierto? 2 por 1, 2, más 1, 3, esto sería impar. No pertenece al conjunto A, no es mayor que 4, ni par, entonces no pertenece a A. No pertenece a B, no es igual a ninguno de sus elementos. Pertenece a C, C contiene el 1, entonces sí pertenece a C. No pertenece a D, ¿cierto? No es 3 ni 5, entonces no pertenece ni a D ni a E. Y no pertenece a F. Bien, 18 es un número natural, es par, no es impar, es par y es mayor que 4, o sea que sí pertenece a A. No está en B, ¿cierto? B solo llega pues hasta 2, es el mayor número que tiene, entonces no pertenece a B. No pertenece a C tampoco, no pertenece a D, D solo tiene a 3 y a 5, tampoco pertenece a E, solo tiene a 3 y a 5,
y tampoco pertenece a F. Bien, 6 es un número natural, es par. Par se puede escribir de la forma 2K, ¿cierto? 2K, entonces con K 3, 2 por 3, 6, es par. No es impar. Pertenece a A, ¿cierto? Es par y es mayor que 4. De hecho es el primer elemento de A. Pertenece a B, también pertenece a B. Pertenece a C. Bien, es un elemento pues que está en varios conjuntos. Ya no pertenece a D. No pertenece tampoco a E, no es ni 3 ni 5, no pertenece pues a D ni a E y tampoco pertenece a F. F solo tiene 0. Listo. 15. 15 es un número natural, ¿cierto? Todos fueron naturales. No es par, es impar, ¿cierto? Se escribe de la forma 2K más 1 con K igual a 7. 2 por 7, 14 más 1, 15. Es impar. No pertenece a A. Es mayor que 4, pero no es par. No pertenece a B. No pertenece a C. No pertenece a D. No pertenece a E. Y no pertenece a F. Bien. Bien, entonces con esto concluimos el taller 1.1. Continuaremos el taller 1.2 en el próximo video. Gracias.